Señor, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, se puso en rodillas. Señor, te pido, Señor, que si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Jesús le dijo, Señor, si hay alguna manera diferente para hacer las cosas y poder salvar a esta humanidad pecadora, hay que hacerlo. Pero si no hay de otra manera, Señor, ni modo. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Tuvo miedo Jesús o no? En su carne, Él temió. Estando en la cruz de Calvario antes de morir, Él también, hermano, en su humanidad, Él sintió temor. Dice la Biblia, hermano, que Él dijo, Elí, Elí, lama sabactami. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió en un momento solo, en su humanidad, cuando sintió el peso del pecado del mundo. Él sintió la carga en sus hombros. Él sintió el pesar. Por eso se vale llorar como cristianos, hermano. Se vale quebrantarse. Se vale que en momentos lloremos de tristeza y de soledad y de todo lo que queramos porque somos humanos. Pero después de esas palabras, dice la Biblia, el Señor, que el Señor expiró, entregó su espíritu. Y déjame decirte que después de las lágrimas viene el gozo del Señor. Déjame decirte que después de la tristeza viene el consuelo de Dios. Que después de la prueba viene la victoria. Que después de la tormenta viene la calma. Y después de la muerte viene una resurrección grandiosa, hermano, en el día de Dios en el cual el Señor nos llevará. Y aunque, hermano, llevemos a ese lugar y temamos y tengamos temores en nuestros corazones, resucitaremos un día con Jesús, hermano. El Señor dijo, Josué, el Señor dijo a Josué, y luego le dice, no tengas miedo de ellos, porque la vida de Josué también estaba llena de temores. Estaba llena de temores. Primero el Señor, y tal vez usted diga, hermano, pero ¿cómo nos demostramos? Muy fácil por la Biblia. Primero el Señor le da la victoria con Jericó. Aquel gozo, ¿verdad, hermano? Y qué lindo se siente cuando Dios le da la victoria a uno, aleluya. Uno siente, a mí uno dice que, recuerda, me recuerdo, si no estoy mal, la porción acerca de, no fue David, sino su amigo Jonatán, o fue uno de los valientes de David, no recuerdo bien, en donde dice la Biblia que comenzó a pelear con su espada, y a pelear, y a pelear, y a pelear, mató tantas personas, hizo tanta batalla en ese momento, que dice la Biblia que la espada le quedó pegada en su mano, pegada, casi parte de su cuerpo ya la espada. Y muchas veces Dios nos da victoria y nos sentimos así, ¿verdad, hermano? Como que no queremos soltar la espada, como que está pegada y tantas victorias, aleluya, que uno siente que puede contra el mundo entero, no solo. Sucede. Pero muchas veces después de la victoria, viene nuevamente la prueba. El Señor le dio la victoria con Jericó. Después de que el Señor le da la victoria con Jericó, viene, hermano, Josué y sigue la siguiente batalla con otro rey. ¿Cuál era su nombre? Se lo voy a leer. Ahí un capítulo atrasito, rapidito, porque el tiempo se nos va. Se llamaba Ahí, dice, y Josué quemó a Ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y el rey de Ahí lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen el madero de su cuerpo, el versículo 29, capítulo 8, verso 29, perdón, hermanos. Mandó Josué que quitasen del madero de su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. El rey de Ahí. Pero antes que esto sucediera, hermano, fíjense, primero con Jericó, ellos ganan la batalla. Pero cuando se enfrentan a este rey Ahí, ¿qué sucede? Israel pierde la batalla. Israel viene y pierde la batalla. ¿Pero por qué Israel pierde la batalla? Es lo que nosotros conocemos como el pecado de Coré. El Señor le dijo, van a ir a Jericó y van a matar todo. Mujeres, niños, mujeres, hombres, lo que sea, animales, todo, se lo acaban toditito, le dijo el Señor.
Pero un hombre, hermano. ¿Su nombre era qué? Ajá. Así que el hombre tomó de los escombros, tomó, dice, un manto egipcio, muy bonito. Toma unas monedas de plata y un muñeco de oro. Y lo esconde y se lo lleva. Y él dijo, quizás nadie me vio. Esa es una desobediencia delante de Dios. El Señor le dijo, quema todo, no tomes nada del anatema. No tomes nada. Y viene él, lo toma y se lo lleva y no le dice a nadie. Solamente a su familia sabía. Llega hasta el campamento y cuando Israel sale hermano de nuevo a la batalla, ¿qué sucede? Ellos pierden la batalla. Viene Josué en el mismo capítulo 8 y mire lo que dice. Versículo 7, dice, y los de, versículo 5, capítulo 7, versículo 5, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer a la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. El enemigo los había avergonzado, hermano, habían perdido la batalla. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Mira hasta dónde llega Josué. Porque en el momento de la derrota, hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido derrotas muchas veces en nuestras vidas? Fallamos. Nos falló la fe. En algo, hermano, desobedecimos. Y llegamos a un momento difícil y a veces no somos quizás ni nosotros mismos los que hemos fallado. Pero viene la consecuencia del pecado y nos alcanza a nosotros. Y el Señor le dice, y viene Josué, le dice, Señor, Josué bien medio dramático, ¿verdad, hermano? Porque así se pone uno cuando está así en esos problemas, ¿sí o no? Ay, Señor, mejor llévame, ¿sí o no? Los que hemos pasado por valle de sombra de muerte lo sabemos. ¿Cuántos no le han dicho al Señor de rodillas, Señor, mejor llévame? ¿Cuántos le han dicho al Señor? Yo levanto las manos, hermano. Se lo hemos dicho al Señor. Señor, si así está la cosa, mejor llévame a tu presencia. A veces el dolor es tan grande, tan profundo, hermano, que nos hace expresar el dolor en esas palabras. Y Josué le dice igual, Señor, ¿y ahora qué dirán? ¿Qué va a pasar ahora? Ya nos derrotaron hoy, esa derrota se va a regar por toda la tierra. Y los enemigos de Israel van a decir, ¿qué van a decir? ¿O qué vas a hacer tú, Señor? Ahora, ¿qué van a decir de ti? Es prácticamente lo que le dice el Señor. Y ahora imagínate, ¿qué van a decir de ti? Preocupado por lo que van a decir de Dios. Como que dice, Señor, tu reputación, Señor, si Dios seguía siendo Dios. Dios seguía siendo Dios. Lo que Josué ignoraba es que había pecado en medio de Israel y él no lo sabía, porque muchas veces la gente se equivoca y la gente piensa que porque los ministros, hermanos, tenemos el llamado de Dios y tenemos el discernimiento de espíritus, nosotros lo sabemos todo, cuando no es así. Esa es una gran enseñanza, hermano. Pero ¿cómo no se dio cuenta si en su misma casa pasaba? Porque Dios es un Dios perfecto de orden y Él obra en su tiempo. Eso yo lo he aprendido, hermano. El discernimiento de espíritus no puede ser manipulado. No podemos decir, ay, yo miro tal en tal persona y no quiero verlo. Señor, tú tienes que mostrármelo. Dios no tiene que mostrarle nada a nadie. El Espíritu de Dios nos muestra lo que Él nos quiere mostrar y no nos muestra lo que no nos quiere mostrar. Así de fácil, hermano.
Ese es el ejemplo de Josué. En su mismo pueblo había pecado y él no sabía. Pero cuando Dios lo saca a la luz, usted lo lee en su casa, la Biblia dice que el Josué viene, y el Señor le dice, mira lo que le dice, versículo, ¿en qué nos quedamos? Versículo 9. En el 10 el Señor le contesta y le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice, ¿y cuál es el gran lamento que tienes? ¿Cuál es el gran problema? Dice, lo que pasa es que no te has fijado que hay pecado en el pueblo. Hay una respuesta al sufrimiento. Hay una respuesta cuando las cosas no se dan como nosotros esperamos. Y tarde que temprano, Dios la va a dar. Porque, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice el versículo 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en sus encernes. El Señor le dice a Josué, ellos me han mentido. Mire, el pecado en el pueblo de Dios, escúchame bien, solo es cuestión de tiempo para que Dios lo saque a la luz. Cuestión de tiempo nada más, hermano. Es cuestión de tiempo nada más. Y el Señor lo dice, le dice a Josué, ellos han mentido, han quebrantado mi pacto, han robado, han hecho tantas cosas y lo tienen pero bien escondido. Pero el Señor es especialista en sacar las cosas escondidas, hermano. Aleluya. Aleluya, dijo el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dijo el Señor. Aleluya. Y bendito sea el Señor por su Espíritu Santo que todo lo descubre. Amén, hermanos. Esta es la Biblia, hermano. Que Él vino y le dijo al Señor, así y así está la cosa. Viene Josué el día siguiente, junta a todo el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel escogen a la tribu de Judá. De la tribu de Judá escogen a una familia, de esa familia escogen a una casa y a toda la familia de esa casa. Y ahí en esa casa Josué sabía que de ahí venía el pecado, hermano. Cuando Dios lo descubrió, Dios lo hizo completito. Le dijo Josué hasta quién exactamente había sido. La Biblia no dice si fue por palabra o fue por el Espíritu que el Señor dice a Josué, pero de que se lo dijo, se lo dijo. Versículo 20 del capítulo 7 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí, dice, estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedreados, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, hermano. Y le digo algo, el pecado no tiene que tenerse oculto. Si Dios lo saca a la luz, si Dios te ha hablado, cuando Dios habla a una iglesia, el pecado se tiene que cortar completamente de raíz, no dejar por ni un poquitito, enterrarlo, quemarlo, sepultarlo, ponerle piedras encima y decirle, Señor, nos arrepentimos, deseamos tu bendición, sé propicio a nosotros pecadores. El pecado no es para ocultarlo, el pecado es para arrepentirse de él, para alejarse de él. Por eso, que Dios nos libre, hermano, algún día de andar permitiendo pecado en esta congregación, o que las personas que ministran desde este lugar estén viviendo vidas en pecado, hermano. No se puede, porque pueden terminar así como terminó esta familia,
que no solamente pagó a Acán, que fue el que tomó el tesoro, sino que pagaron su esposa, sus hijos, sus esclavos, sus animales, absolutamente todo contaminado por el pecado de Acán. Por eso ten cuidado. Tengamos cuidado con lo que hacemos. Porque el adulterio entra por una persona pero contamina todo el hogar. La fornicación entra por una persona pero contamina toda la casa. Por eso digamos no al pecado. ¿Cuándo dicen no al pecado, hermano? Dile, Señor, te reprenda, Satanás, dile. Yo voy a seguir fiel al Señor. Por eso, hermano, por el pecado de Acán, viene un gran problema al pueblo de Israel, y esos de ellos son derrotados. Dice la Biblia que mataron a 26 personas de ellos, y sale huyendo el pueblo de Israel. Y encontramos a Josué, al que había estado hace unos días celebrando la victoria de Jericó, hoy lo encontramos lamentando delante del Señor, por el pecado. Por el pecado. Bien dijo el Señor que la paga del pecado es muerte. Volvemos a la porción que leímos, hermano, al principio, capítulo 9, versículo 11, perdón, 10, amén, capítulo 8. Y Jehová dijo a José, no tengas temor de ellos, había muchos enemigos. No tengas temor de ellos, José tenía temores, acuérdese. Ya había pasado la primera derrota que habían sufrido ellos. Y después de esa derrota que pasa, viene y Dios le da la victoria en cierta parte, pero en otro lado como que se dejaron engañar un poquito. La siguiente conquista fue un poco más fácil, porque ellos mismos vienen, engañan al pueblo de Israel y se hacen esclavos de ellos solos. El Señor le da la victoria con ellos también. Primero, Jericó. Después, matan a esos hombres que primero los persiguieron. Dios les da la victoria. Después de ellos, viene otro pueblo, escucha, hermano, lo que había sucedido con el pueblo de Israel, y vienen ellos y se entregan de esclavos. Y los israelitas los perdonan. Pero cuando las otras naciones escuchan que este rey se había entregado, que este reino se había entregado a Israel, entre todas las naciones se juntan, hermano, y dijeron, vamos a enfrentarnos a Israel. Se juntan 5 reyes, reinos poderosos y grandes, para ir a pelear contra Israel. La situación iba, hermano, de Israel, era tras una lucha pequeña, una más grande, y otra más grande, y otra más grande. Por eso es que, hermano, el cristiano conforme va avanzando, las luchas no son pequeñas cada día. Las luchas cada